Bienvenidos a su clase de probabilidades. Ahora vamos a hablar de probabilidades condicionales. La pregunta que nos hacemos desde un punto de vista del modelamiento matemático ¿es que acaso el saber que hoy llueve nos ayuda a predecir que mañana también llueve o no? ¿Nos da información acerca de lo que va a pasar mañana? Y la idea es que que sí, que de pronto nos puede servir para predecir lo que va a pasar mañana. En lenguaje más concreto, ¿qué es lo que nosotros ya habíamos visto? Nosotros habíamos hablado de experimentos, de los posibles resultados de un experimento, y también habíamos hablado de eventos. Y lo que vamos a, a centrarnos en la charla de hoy es cómo dos eventos podrían estar relacionados, cómo información acerca de un evento me entrega y me ayuda a conocer acerca de otro evento distinto que sucede en el mismo experimento. Acompáñame durante esta charla para hablar de probabilidades condicionales. Bien, nosotros vamos a hablar de la definición de probabilidad condicional y luego nos iremos a la regla de Bayes, que es básicamente todo lo que nos ayuda a entender las relaciones entre dos eventos de un mismo experimento. Para entender esto, hagámoslo con un ejemplo. Yo voy a trabajar con un mazo que solamente va a tener 6 cartas. ¿Las pueden ver? Aquí hay 6 cartas, 3 de ellas son ases y tres de ellas no son ases, son 2 Ks y una J. Bien, eh, también voy a trabajar con un dado para la primera parte de este experimento. ¿Y el experimento cómo lo voy a definir? Lo voy a definir de la siguiente manera. Yo voy a tomar este mazo y voy a sacar una carta aleatoria. ¿Bien? Y luego voy a lanzar un dado. Y el resultado va a ser, primero saco la carta y luego veo el resultado del dado. Así que los resultados de mi experimento son parejas, resultado de carta, resultado del dado. Y, por ejemplo, una posible resultado es este, una K y un 3. Pero otro posible resultado es este, un As y digamos un 2. ¿Cuántos posibles resultados tengo en este experimento? En el espacio muestral de este experimento, bueno, fíjense que para una carta cualquiera hay 6 posibilidades, los 3 bases, las 2K y una J. Y para el resultado de un dado son 6 resultados posibles también. Así que 6 por 6 son 36 posibles combinaciones que puedo obtener. Entonces, este espacio muestral tiene 36 posibles resultados. Bien, un evento podría ser el resultado del dado es igual a 2. Bien, fíjense que primero yo había sacado la carta y luego digo, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del dado sea igual a 2? Y ustedes me dirán, bueno, en realidad no importa lo que yo haya sacado en esta carta, eso no me dice absolutamente nada de que el resultado sea igual a 2. De hecho, la probabilidad de que el dado, de que el resultado del lanzamiento del dado sea 2 es un sexto. Y eso no va a cambiar, no importa si aquí me sale un As, o si me sale una K, o si me sale una J. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde un evento del experimento, el resultado del dado igual a 2, no tiene ningún o no aporta ningún tipo de información con respecto al eh, tomar una carta y viceversa. Bien, hagamos un ejemplo donde sí hay esta relación. Voy a modificar un poco el experimento. Lo anterior se daba porque básicamente no hay una forma física no hay una relación física entre tomar una carta y lanzar un dado.
Pero déjenme modificar un poco el experimento. Voy a utilizar mi mismo mazo y recordemos que este mazo tiene las siguientes cartas. ¿Sí? Déjenme ordenarlas. Hay una J, 3 ases y 2 Ks. Bien, recordemos eso. Hay 3 ases, 2 Ks y una J. Bien. Y el experimento va a ser como sigue. Primero voy a tomar una primera carta, perdón, voy a tomar primero una primera carta y enseguida voy a tomar una segunda carta. Esto es importante. Primera carta y segunda carta, porque esta idea de pensarlo como que una ocurre antes y otra después nos deja, de hecho, analizar el problema. ¿Ya? Entonces, los resultados de este experimento son parejas de cartas. Por ejemplo, en este caso, la primera carta es una K y en la segunda carta es otra K. ¿Cuántos posibles resultados hay en este experimento? Fíjense que para la primera carta hay 6 posibles resultados, las 6 cartas de mi mazo, y para la segunda carta hay solamente 5. ¿Por qué? Porque en algún caso particular, una ejecución del experimento, supónganse que el as de trébol ya salió, significa que esta carta de acá no puede ser el as de trébol, es alguna otra. Entonces eso me indica que para esta primera carta yo tengo 6 posibles resultados, pero para esta segunda solamente son 5. Entonces hay 30 posibles combinaciones. 6 por 5 son 30 posibles combinaciones o 30 posibles resultados de este experimento. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ejecutemos el experimento una vez más. Saco la primera carta, saco la segunda carta. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta segunda carta, de que la segunda carta sea un as? Esa es la pregunta que les quiero hacer, es la más crucial de esta charla. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea un as? Bien, y la idea es la siguiente. Si a mí me hubiesen preguntado cuál es la probabilidad de que la primera carta sea un as, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la primera carta se saca del mazo completo. El mazo completo tiene 3 ases y 3 cartas que no son ases. Por tanto, la probabilidad de que esta carta sea un as es un medio, 0.5, porque es 3 casos favorables sobre 6 posibles casos. ¿Bien? Sin embargo, lo que me preguntan es por la segunda carta. Y la segunda carta, al menos en nuestra cabeza, es un poco más difícil de analizar porque depende de lo que pasó en la primera carta. Entonces, analicemos esos escenarios. Bien, tomemos una ejecución de este experimento y saquemos la primera carta y la segunda carta. Supongamos que la primera carta fue un as. Si la primera carta fue un as, lo que pasa es que la segunda carta fue sacada de este mazo, donde solamente hay 2 as y 3 otras cartas. Entonces la probabilidad de que la segunda carta sea un as es 2/5. ¿De acuerdo? 2/5. Veamos un segundo escenario. Un segundo escenario es este. Saco la primera carta y saco la segunda carta. Y supongamos que la primera carta me dicen que no es un as, es algo diferente a un as. ¿De acuerdo? Eso es mi primera carta. Y por tanto, la segunda carta fue sacada de este mazo. Un mazo donde hay 3 ases y 2 cartas distintas a ases. Por tanto, la probabilidad de obtener un as es 3/5. Bien, pero fíjense que la probabilidad de que la segunda carta sea un as no es ni 3/5 como en el último escenario, ni tampoco es 2/5 como en el
primer escenario. Es algo más. ¿Bien? Entonces, ese tipo de relaciones es lo que nos ayuda a ver el teorema de Bayes y la probabilidad condicional. Acompáñenme a ver una introducción más teórica a eso. Bien, lo primero es la notación. Esto que está aquí se lee como la probabilidad de A dado B, o la probabilidad de que A ocurra dado que ocurrió B, donde A es un evento y B es otro evento. Entonces, esto se está refiriendo a una relación entre dos eventos y esta notación de aquí representa a un número. ¿Qué número? Un número entre 0 y 1 que representa la probabilidad de que A ocurra en el escenario B. ¿Bien? Y la probabilidad condicional se define de esta manera. La probabilidad de A intersección B dividido para la probabilidad de B. Esto es más sencillo de verlo de la siguiente manera. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero si ustedes se dan cuenta, esto es una división y por tanto es solamente una proporción, una proporción. Entonces, por ejemplo, tratemos de analizarlo, la definición. Entonces, supongamos que eh, este es mi espacio muestral. Déjenme buscar aquí. Este es mi espacio muestral omega. Y yo tengo dos eventos. Digamos el evento A. Este es mi evento A. Eh, Déjenme. Este de aquí, supongamos que este de aquí es el evento A. Así que para mayor claridad voy a ponerle evento A. Vamos a tener que darle un color. Evento A. Vamos a tener que darle otro color. Este es el evento A. Y alguien me dice por allí que el evento B ha ocurrido. Y supongamos que el evento B es algo como esto. Digamos que el evento B es eso de aquí. Este es el evento B. ¿Sí? El evento B es este de allí. Y si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección, es decir, este cuadrito que está solapado entre A y B, sobre la probabilidad de B. Déjenme mejorar este B para que se vea mejor lo que quiero hacer. Perfecto, yo creo que ahí va a resultar bien. Fíjense, la probabilidad de A inter B, ¿qué es? Bueno, A inter B es este rectángulo que cubre la mitad de A. Eso es A inter B, ¿sí? De hecho, lo podría señalar con otro, pero es este cuadrado que estoy señalando. Eso es A inter B. Mientras que la probabilidad de B es este cuadrado grande de aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A dado que B ocurrió? Es decir, alguien me dice ocurrió B, es decir, el cuadrado grande ocurrió y ese de alguna manera se convierte en nuestro nuevo espacio muestral.
Y ahora la definición de la probabilidad de A dado B es la proporción que ocupa A inter B con respecto a lo que ocupa B. Fíjense que este cuadradito de aquí que voy a señalar ahora, espero que con otro color, con amarillo, este otro cuadradito que aquí estoy señalando, ese es A inter B. Déjenme cambiarle de color. Ese de ahí es A inter B. Ese es A inter B. ¿Se dan cuenta? Y esta intersección en proporción con respecto a B es más o menos un cuarto. En este caso, la probabilidad de A dado B es un cuarto. Alguien me dice, mira, ocurrió B, es decir, este es mi nuevo espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que A ocurra? Si yo supongo que B ya ocurrió, entonces es la proporción en A inter B, que es esto, sobre B. Y en este caso que grafiqué aquí es un cuarto. Bien, vamos a la regla de la multiplicación, que es la que está en esta línea de acá. Y lo que pasa es que si hacemos un poquito de álgebra, ustedes toman esta probabilidad de B que está dividiendo y la pasan a multiplicar al otro lado y me dice, mira, la probabilidad de la intersección de dos eventos se puede multiplicar como la probabilidad condicional de A dado B por la probabilidad de B. Esto es tremendamente útil para trabajar con ejercicios. Sin embargo, para no hacer muy largo este video, yo les voy a pedir que revisen con mucho cuidado el ejemplo 2.36 del libro, porque ahí está la manera de usar esto. Entonces, para seguir avanzando en la explicación conceptual de la probabilidad, aquí es condicional, lo que pasa es esto. En general, nosotros podríamos haber visto nuestro experimento de la siguiente manera. Tener un conjunto de escenarios, que en este caso son A1, A2 y A3. Supongamos en nuestro ejemplo de las cartas, nosotros teníamos escenarios de que una primera carta era A, un As, la primera carta podría haber sido algo distinto a As, como por ejemplo podría haber sido una J, y la primera carta podría haber sido una K. Son tres escenarios distintos y en cada uno de esos escenarios se puede calcular fácilmente la probabilidad de la probabilidad de B, que es que la segunda carta sea un A, dado alguno de esos escenarios. La probabilidad de que la segunda carta sea B, la probabilidad de que la segunda carta sea un As, dado alguno de esos escenarios, es muy sencillo de calcular. Ahora, la regla de la multiplicación me dice que yo puedo fácilmente calcular la probabilidad de A1 inter B, que es esta región azul. También puedo fácilmente calcular la probabilidad de A2 inter B, que es de esta región celeste. La misma regla de la multiplicación me dice que yo puedo fácilmente calcular la probabilidad de A3 inter B. Y fíjense que tengo ya la probabilidad de B, pero expresada en esta franja azul, esta franja celeste y esta franja magenta que está aquí. El axioma de probabilidad de aditividad me dice, como estos tres eventos son disjuntos, no tienen elementos en común, tú puedes calcular la probabilidad de su unión, que es todo B, simplemente al sumar sus probabilidades. Y así yo puedo calcular la probabilidad de B. De nuevo, les pido, por favor, tomar mucha atención al ejemplo 236 del libro, donde se explica exactamente cómo hacer eso. Eso es todo, mis queridos amigos. Hay alguna cosa que les quería mencionar, simplemente. En este experimento, cuando uno ya toma algo más de
eh, de experiencia. Yo tomé la primera carta, perdón, yo tomo la primera carta, yo tomo la segunda carta. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea un as? Ustedes lo van a calcular, es un medio. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que yo tomé en la primera carta, los escenarios se van compensando entre sí y uno dice, bueno, que la segunda carta haya salido un as, en realidad es como haberla sacado del mazo inicial donde habían tres cartas ases, perdón, uno, dos y tres ases y sacar de ahí un as, la probabilidad es un medio. Pero para llegar a ese razonamiento tienen que averiguar muy bien cómo funcionan las probabilidades condicionales. Así que ánimo y nos vemos pronto. Gracias por venir. Muchas gracias por venir.